Hola, ¿qué tal? En este video quiero mostrarte cómo se puede hacer uso de la función getPass. Estaremos viendo en este video dos ejemplos. El primero será pedir al usuario una contraseña para poder mandar a ejecutar o invocar otro programa en el sistema. Y el segundo ejemplo sería cómo ocultar una imagen dentro de un archivo .o y de igual manera pedirle una contraseña al usuario para poder mostrar esta imagen. Estos dos ejemplos los programaremos en lenguaje C. En mi pantalla tengo abiertos tres ventanas. Tenemos dos ventanas de terminal. En una estaré creando mi archivo main.c, donde escribiría el código en C. Lo primero que haré es incluir la librería stdio.h. Después incluiré string.h para hacer manejo o uso de cadenas y poder comparar la contraseña, escribiendo la función main principal. Lo primero que haremos es pedir el usuario, así que defino una variable llamada user. Después pediremos el password. Lo primero será mostrar en pantalla la palabra user para que el usuario, después con scanf, pueda ingresar el valor de la variable user. Entonces hasta este momento solo hemos mostrado en pantalla usuario y lo hemos pedido. Después pediremos el password con la función getPass, que es la función que mencioné que estaríamos viendo en este video. De hecho, si quieren tener más información acerca de esta función, podemos ir al manual de referencia. Nos damos cuenta que aquí necesitamos incluir la librería o la cabecera unistd.h. Aquí como parámetro le estaré pasando la palabra password para que lo muestre en pantalla. Aquí incluiré precisamente esta librería unistd.h. Okay. Hasta este momento ya pedimos el usuario y la contraseña. Ahora con este if lo que haremos es comparar si la contraseña que nos están ingresando o que está ingresando el usuario es correcta. Nuestro usuario será Monster. Puedo hacer uso de la función string comparison o strcmp porque tengo incluida la librería string. Aparte, el usuario también estaré comparando el password que sea correcto. Esta función, cuando la comparación es correcta, nos regresa a 0, así que es por eso que la igualo. En caso contrario, que el usuario no agregue una contraseña correcta, pues mostraré un mensaje aquí que diga error user y aquí que muestre el usuario que ingresó y el password. Como ambas son cadenas, uso el modificador %s. Agrego un salto de línea y aquí usuario y password, que son las variables donde guardaremos esta información. En este apartado de acá es cuando el usuario se ingresa la contraseña correctamente, así que aquí lo que haremos es la llamada al sistema. ¿Qué función utilizaremos? La función exec. Es difícil de escribir, se parece a la palabra Excel, pero execl. Aquí se me ocurre mandar a llamar algún proceso. Bueno, antes de eso quiero mostrarles el manual de esta función y dónde está declarada. Exec
exec. Es difícil de escribir, ¿eh? La costumbre de escribir Excel. Exec L. Bien, aquí la tenemos. Como podemos darnos cuenta, también viene de esta cabecera, viene definida en esta cabecera, así que podremos hacer uso de esta función desde nuestro programa sin ningún problema. Aquí está la definición y los parámetros que debemos pasarle. Los primeros parámetros que le tenemos que pasar es qué es lo que queremos ejecutar. En este caso se me ocurre Firefox. El primer parámetro es el nombre y el segundo es la ruta. Prácticamente yo los pongo igual para que funcione y terminamos el de pasar parámetros con null. Aquí voy a agregar un comentario que es cuando se invoca y cuando el password se ha agregado correctamente. Quiero mencionar que la función execl puede mandar a llamar a cualquier binario del sistema, incluso algún otro programa que nosotros mismos programemos en lenguaje C o en cualquier otro. Entonces hasta este momento ya tenemos nuestro código que va tomando forma. Aquí nos hace falta agregarle un return para indicar que todo el programa corrió bien y un return 1 cuando hubo error en usuario y contraseña. Bien. Ok, entonces lo que haré es aquí primero irme al directorio donde tengo, pues es el mismo código que tengo aquí en mi editor. Entonces lo vamos a compilar con GCC. Le indico cuál programa y con la opción "-o" le estoy diciendo que genere este ejecutable que tengo aquí abajo. Entonces vamos a ejecutarlo, nuestro programa. Nos pide el usuario, pongo cualquier usuario, cualquier contraseña. Y sí, lo que esperábamos. Si no ponemos ni Monster Penguin, si no ponemos Monster como usuario o contraseña Penguin, pues caeríamos en esta comparación. Cuando el usuario es incorrecto, pues entraría al else. Cuando es correcto, entraría al apartado de la ejecución. Ahora vamos a ponerlo bien. Pondremos Monster y como password Penguin. Y si se dan cuenta, me ejecuta por medio de la función execl el Firefox. Bien, pues hasta aquí este ejemplo en cuanto a la función execl. Me parece muy interesante y pues las posibilidades son infinitas. Y ahora sí que nuestra imaginación, hasta lo que nuestra imaginación nos dé, podemos hacer diferentes programas. Aquí lo que voy a hacer es crear una carpeta nueva para las imágenes. Voy a copiar el mismo código de fuente. Voy a pasar al segundo ejemplo, que sería prácticamente ocultar una imagen y que esta imagen nos la pueda mostrar o nos entregue esta imagen hasta que nosotros pongamos una contraseña correcta, que en este caso será igual, será usuario Monster y contraseña Penguin. Bien, acá voy a abrir, tengo ya mi archivo main aquí, que acabo de copiar dentro de la carpeta images para hacer este otro ejemplo. Lo primero que voy a hacer es borrar esto de acá. Sí, voy a borrar el exec, porque aquí en vez de ejecutar un programa, lo que voy a hacer es escribir una imagen o entregar una imagen. Así que voy a definir aquí arriba una función. La función que voy a definir prácticamente pues es una función que lo que va a hacer es escribir nuestra imagen en disco. Entonces la voy a llamar writeImage. Voy a escribir aquí dentro el código, pero antes de escribir el código de esta función quiero mostrarles cómo podemos meter una imagen dentro de un archivo .o. Entonces para esto agregaré la imagen del logo Monster Penguin y con esta haremos el ejemplo. Bien, ya con nuestra imagen en el directorio actual,
Bueno, aquí primero tengo que brincar a mi directorio de images. Ya vemos aquí el mismo logo. Usaremos el comando ld para indicarle que voy a crear un archivo de objeto binario del cual agregaré mi logo.jpg y el archivo de salida será logo.o. Si se dan cuenta, aquí ya lo tengo. Ya podemos borrar esta imagen y la imagen quedó dentro de este archivo objeto. Para listar los símbolos dentro del objeto utilizamos este comando que se llama nm. Ahora nos daremos cuenta para qué utilizaremos estos símbolos, de los cuales podremos hacer referencia desde nuestro código en C. Lo primero será hacer una referencia externa a estos símbolos y poder acceder a este objeto con la palabra reservada extern. Utilizamos char para aquí guardar los datos. De la misma manera, el otro símbolo que necesitamos es este, el que termina con en. También lo agregaré. Para esto sería todo en cuanto a hacer referencia a nuestros datos externos. Bien, entonces necesito aquí dentro de la función write un puntero, lo llamaré f, y abriré un archivo. El archivo que voy a escribir se llamará logo.jpg. Una vez que el usuario ingrese bien la contraseña, el archivo caerá en el directorio donde está nuestro código corriendo, nuestro ejecutable. Como es un archivo binario y voy a escribir, entonces utilizo el parámetro w. Bien, lo que necesito ahora es iterar en estos dos símbolos que apuntan hacia nuestro objeto. Así que voy a definir aquí un for. Y voy a crear un puntero de tipo char, al cual apuntará el primer símbolo donde comienza todos los datos de nuestra imagen, de nuestro archivo objeto. Y voy a iterar sobre él hasta que este finalice, indicado por el símbolo end. Voy a incrementar el apuntador para irlo recorriendo. Y aquí únicamente voy a hacer un fputc para escribir dentro de nuestro archivo los datos que vayamos leyendo a partir de nuestro objeto. Si hay algún error en cuanto a que no se abre el archivo correctamente con fopen, aquí voy a agregar un if. Si f es igual a null, digamos que en el caso de que no se abra bien nuestro archivo, voy a regresar aquí un return 0 y voy a mostrar un mensaje que diga error opening file. Bien, entonces hasta este momento ya tenemos nuestra función para que, en dado caso de que, voy a cambiarle aquí creating, solamente cambio los comentarios aquí para dejarlo mejor. Bien, ya decía que entonces ya tenemos nuestra función aquí escrita ya para poder generar nuestra imagen en dado caso de que el usuario ingrese correctamente la contraseña. ¿Qué nos hace falta? Bien, aquí dentro de este if, cuando el usuario ingrese bien la contraseña, pues obviamente lo que vamos a hacer es notificarle con un print y decirle password ok. Y tenemos que también indicarle que aquí está su imagen. Hay que llamar, por supuesto, a writeImage, que es nuestra función que definimos aquí arriba. Y bien, guardo
Y lo que voy a hacer es compilar este otro ejemplo. Con GCC igual, le pasamos nuestro main, le indicamos el archivo de salida como main.o para generar también nuestro archivo objeto del archivo main.o. Agrego el parámetro i GCC, agrego nuestros dos archivos .o, tanto el main como el logo. Sí, aquí tenemos tanto el main como el logo y nuestra salida del archivo binario main, y para finalizar pues nada más lo ejecutaremos. Bien, aquí si se fijan ya creó el archivo main.o, ya corrió el programa. Voy a escribir some user, some password para primero hacerlo fallar. Ahí está, haciéndolo fallar. Es correcto que falle. Hasta que nosotros ingresemos la contraseña correcta es como obtendríamos nuestra imagen. Entonces escribiré monster penguin, y si se dan cuenta me muestra el mensaje que agregamos y escribe nuestra imagen que estaba oculta dentro de nuestro archivo .o. La abro y si se dan cuenta aquí está la imagen. Excelente. Bien, pues de esta manera podremos ocultar nuestras imágenes por medio de un password. Realmente es sencillo. Aquí lo que quiero ver es por qué no me está mostrando el thumbnail de la imagen. Bueno, la borré y esto se está quedando en loading. Está medio extraño. Entonces, bueno, lo que voy a hacer es primero borrar la imagen, porque se me hizo extraño que se quedara así cargando. Quiero ver qué me faltó dentro de mi código. Creo que sí, olvidé poner el file close. Entonces nunca olviden poner fclose cuando hacen uso de la función fopen. De esta manera no dejamos ningún archivo de escritura abierto, ningún stream. Si se dan cuenta aquí, fclose cierra los streams de datos. Bien, entonces borro mi imagen y voy a volver a correrlo. Voy a volver a compilar y correr todo y inmediatamente tendría que mostrarme el thumbnail. Le escribo monster penguin y aquí tenemos ya el logo y ahí inmediatamente me cargó el thumbnail correctamente y el archivo está escrito de manera adecuada. Genial. Excelente, entonces con este código podemos lograr hacer esto. Te agradezco que te hayas tomado el tiempo de ver este video. Con este ejemplo hemos aprendido más sobre el lenguaje C y las posibilidades que nos ofrece. En este caso hacer uso de la función getPass y cómo generar un archivo objeto.o y ocultar una imagen y entregarla y escribirla en disco hasta que el usuario ingresa la contraseña, el usuario y la contraseña correctamente. También aprendimos cómo ejecutar o cómo mandar a llamar cualquier binario de nuestro sistema, cualquier otro programa desde C con la función execl. Me gustaría que compartieras tus comentarios e ideas acerca de estos dos ejercicios. También me gustaría saber si te interesa que haga más videos sobre programación en lenguaje C o en algún otro tema de programación, como por ejemplo puede ser programación web. Cualquier solicitud y feedback es siempre bienvenido. Este video lo he liberado bajo la licencia Creative Commons. Puedes descargarlo y distribuirlo sin problemas desde mi blog, que tiene un enlace a mi canal de archive.org, en donde yo voy subiendo mis videos que voy grabando. Y sin más, espero que te diviertas programando cualquier cosa que se te ocurra y nos vemos hasta la próxima. Chao.